Buenos días, familia. ¿Cómo están? Bien. Volvemos a Hechos. Este largo viaje que hemos tenido ya por varios meses y semanas de estar estudiando la trayectoria de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué le parece si oramos antes de iniciar? Yo le voy a pedir un pequeño gesto de amor a cada uno de ustedes. Tome la mano de la persona que está a su lado y oremos juntos como familia. Señor, en esta mañana, aquí en Tibás, delante tuyo nos presentamos en nuestro corazón y en nuestra mente para leer tu palabra, para escucharla y para que en tu gracia, Señor, obres en nuestros corazones conforme a tu voluntad. Aprendemos, Señor, de la historia de tus siervos, de tus siervas y en particular en este caso de la defensa de tu evangelio. A ti te alabamos, Dios Todopoderoso, y en lo particular te pido, Señor, que guíes mis palabras y en esta mañana para toda la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vámonos a Hechos 26. Yo les pido que vaya ahí, ponga su dedo, su separador de Biblia y busque Hechos 26, que es el pasaje que acabamos de leer. Vamos a seguir leyéndolo en Nueva Biblia de las Américas. Llegamos a un brevísimo recordatorio de qué está pasando en este momento histórico. ¿Cuánto lleva en la cárcel Pablo? 2 años. Pablo lleva 2 años en la cárcel, había sido presentado delante de Félix, el antiguo gobernador de Judea, y Félix dice: no me interesa mucho lo que tengas que decir, ni las acusaciones que tienen los judíos hacia usted, ni tampoco lo que usted tenga que defenderse. Y lo deja 2 años detenido en una prisión en Cesarea. Y lo único que esperaba Félix por parte de Pablo era que le soltara la mordidita. Félix es destituido y el capítulo 25 nos cuenta que hay un nuevo procurador, un nuevo gobernador de Judea llamado Porcio Festo. Y en sus primeros 15 días siendo gobernador se encuentra con un pequeño gran problema, y es el caso de Pablo. Judíos que lo acusan y le dicen: entréganoslo, nosotros lo vamos a matar. Y Festo dice: yo no encuentro delito en este chavalo. No encuentro ningún delito en este hombre, porque él solamente estaba hablando de cierto Jesús, que unos dicen que ha muerto, pero que Pablo dice que está vivo. Y por eso es que lo están poniendo a juicio. Festo, recién llegado de las regiones romanas, dice: no entiendo esta cultura, no entiendo quizá los preceptos históricos del pueblo de Israel, del pueblo judío. Se encuentra en una audiencia preliminar, lo hablamos la semana pasada, y en eso llega Herodes Agripa II. Y le dice: llegaste caído a penitas, porque Agripa, eres un rey entendido en los asuntos de los judíos, y quiero presentarte el caso de Pablo para que lo puedas ayudarme como buen rey a darle una mejor justicia a este hombre. Y la semana pasada terminamos precisamente cuando Pablo está a punto de iniciar su defensa delante de este tribunal conformado por Porcio Festo, por Agripa y por Berenice, su mitad esposa, mitad hermana, mitad concubina, y un montón de personas que están ahí en Cesarea. Dice inclusive el final del capítulo de Hechos 25 que todas las personas importantes de Cesarea, de esta comunidad política, económica, llegaron a este gran evento con muchísima pompa, con todo el desfile, ¿verdad? Puede imaginarse, como les decía, la máxima expresión del Imperio Romano, y se sienta el rey, el gobernador, su esposa y un montón de personas importantes. Y dice así el capítulo 26, leamos los primeros 3 versículos. Agripa II le dijo a Pablo: se te permite hablar a tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted. Sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia.
Dos gestos interesantes, y vamos a hacerlo rápido porque hoy tenemos un buen reto en cuanto al tiempo. Y es que Pablo extiende unas manos encadenadas delante de todo aquel auditorio, dándose a entender: aquí estoy yo, voy a defenderme, pero estoy en cadenas. Y hace una frase que muy probablemente ninguno de nosotros diría estando preso: me siento muy feliz, me siento muy afortunado, me siento muy dichoso de poder presentarme delante de ustedes en mi defensa. Y déjeme partir de brindarles una idea esencial para que cómo podemos leer este pasaje. Porque sí, Pablo está defendiendo, pero no se está defendiendo a sí mismo per se Pablo, sino que está defendiendo el ministerio que le ha sido entregado. Está defendiendo el evangelio de Jesucristo, a nuestro Señor como el Mesías que había sido anunciado. ¿Okay? Ahora, podemos entender también, y esto es particularmente importante, de que el hecho de que Pablo pueda presentar su defensa delante de un rey es cumplimiento inmediato de las promesas que Dios había hecho respecto a la expansión de su evangelio y respecto sobre todo al ministerio que le había entregado a Pablo. Yo le pido nada más que deje ahí su dedo en el capítulo 26 y nos vayamos un momentito al capítulo 9 de Hechos, en el versículo 13. Hechos 9, versículo 13 y hasta el 15. Dice así. ¿Estamos ahí? Pero Ananías, esto es después del llamamiento de Pablo, pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y vea lo que le dice el Señor: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo ha padecido significativamente. Y en ese momento lleva 2 años en prisión y hablábamos que no hay lugar más opresivo, aflictivo que una cárcel. Pero Dios dice también, se lo dijo a Ananías y por supuesto también a Pablo: necesito que en presencia de gentiles, de reyes, de israelitas, lleves mi nombre. Y este rey está aquí, es parte de ese ministerio que Dios le ha entregado a Pablo en este momento. Y Agripa, Herodes Agripa el segundo, como rey, escucha este mensaje maravilloso de salvación. Sigamos al versículo 4 y vamos a leer del 4 hasta el 8. Y aquí Pablo está haciendo un testimonio de su vida, diciendo: pues bien, todos los judíos me conocen. Mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. Pablo empieza diciendo un elemento muy importante de su identidad pasada. Dice: yo fui fariseo, de la secta más estricta de nuestra religión. Practicaba todos los aspectos, vamos a decirlo, de cumplimiento de la ley, de la tradición oral de los fariseos, de persecución de aquellos que decían llamarse cristianos, ¿verdad? Pero yo les digo, se me está enjuiciando por creer una promesa de que tener la esperanza de que Dios la cumpliría. Ahora, y esto es importante, y ya vamos a ver qué significa esa promesa, y es que era una promesa que no solamente Pablo creía, sino todas las 12 tribus de Israel, todos aquellos que buscaban, ¿verdad?, servir a Dios de noche y de día,
querían alcanzarla. Y Pablo dice, yo creo en esa misma promesa, pero que hay una forma distinta en la que ha sido alcanzada a como ellos la creen. Y por esa promesa, por el cumplimiento de esa promesa, es que estoy preso. Ahora, y esta promesa es la esperanza precisamente de la resurrección. Si vamos al Antiguo Testamento, y hoy tal vez no tengamos el espacio para ello, más de 300 ocasiones en los Salmos, en los profetas, se menciona que el Mesías sufriría, moriría, pero sobre todo que vencería la muerte. Y lo que Pablo está diciendo es, no solamente es una esperanza que tengo yo, sino que el pueblo de Israel como tal tiene. No obstante, han hecho oído sordo de esta promesa de que se están cumpliendo en Jesucristo. Y a quien yo predico, a como decía Festo, ¿verdad? Lo resumía Pablo, ese que dicen que está muerto, que yo predico está vivo, es precisamente este Mesías. Ahora, creo que quien mejor expresa precisamente este disímil de lo que dice la palabra con respecto al cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, nuestro propio Señor Jesús. Por eso le pido también que se vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y vamos a ver brevemente un pasaje en el versículo 38. En Juan, capítulo 5, en el versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesús de una forma muy vehemente: y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Nuestro Señor Jesucristo dice una vez, lean la palabra. Esa que ustedes dicen que han visto, que buscan el cumplimiento de la promesa que ha sido dada a todas las tribus. Esa esperanza de la resurrección se cumple en mí. Porque literalmente dice, dan testimonio de mí como el Mesías. Pero ustedes se han hecho de oídos sordos y no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. Por eso Pablo, en el versículo 8, le dice a Agripa directamente, ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? ¿Es acaso un delito recibir esa promesa? ¿Es acaso un delito decir, luchar por la promesa de que el Mesías sufriría y resucitaría, libraría a su pueblo? Y aquí es importante que es una pregunta. Pablo está siendo enjuiciado, pero él utiliza este mensaje que se le da chance de examinar y decirles, escuchen, ¿por qué se considera increíble que Dios resucite a los muertos? Y es un mensaje que Pablo está diciendo, Agripa y todos los aquí presentes, ¿por qué consideran increíble que Dios haya cumplido sus promesas? Dios prometió una y otra vez que vendría uno, que vencería la muerte. Y ese es el que yo predico. Y ustedes lo consideran increíble. Pablo sabía de que Agripa tenía ese conocimiento previo, esa expertise humana en los asuntos judíos, en la ley y en los profetas. Ahora, en el versículo 9, Pablo vuelve a su pasado. Y dice así, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que dice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, con autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas
procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún en las ciudades más extranjeras. ¿Saben? Pablo tenía arraigado así en su mente su identidad que hablábamos como fariseo. Él decía, en mi corazón había una perspectiva anticristiana, anti Jesús, anti seguidores de Cristo, en perseguirlas, y por eso hice algunos presos, a otros consentí su muerte, los perseguía a ciudades lejanas y los obligué a blasfemar y a renunciar al nombre de Jesucristo. ¿Saben? Pablo era consciente de su pecado. Tal vez no un pecado de inmoralidad sexual o avaricia por el dinero, sino que él sabía lo que implicaba haber perseguido personas y consentir en su muerte. Sabía lo que significaba perseguir a alguien y decirle, reniega de tu fe. Renuncia al nombre de Jesús, ese que dices en que has creído. Había una identidad fuertísima en él y explica este pasaje que era alguien profundamente enojado, enfurecido en sobremanera en contra de ellos. Y si usted se pone a pensar, es que había algo equivocado en el fondo de su alma respecto a lo que ese Pablo religioso lo movía en su práctica. Es decir, ¿qué era lo que estaba moviendo a Pablo, el fariseo? Y lo que relata él acá: el enojo, la ira, el desprecio, la persecución. Pablo dice, yo fui por todo lado buscando matar a aquellos que hablaban del nombre de Jesús, ponerlos presos y hacerlos renunciar al nombre de Cristo. Y estoy seguro que en su momento eso pesó profundamente en el corazón de Pablo. Porque tal vez dijo, o sea, algunos que blasfemaron quizás fueron como Pedro, que volvieron al camino. Pero otros quizás como Judas, nunca volvieron al camino del Señor. Y esto es importante porque podemos entender entonces cuando Pablo dice en 1 Timoteo 1:5 que yo de los pecadores soy el primero. Y he recibido esa gracia. Yo le pregunto, Pablo tiene una fachada religiosa como fariseo, o tenía una fachada religiosa como fariseo, pero su corazón estaba lleno de enojo, de ira, de molestia, de persecución. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué es lo que gobierna su corazón? Muy probablemente digamos, yo tengo una muy buena fachada de cristiano o de cristiana. Y digo, sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia y canto alabanzas y pongo el radio y etcétera. Me gusta escuchar música y hago hasta mis devocionales. ¿Y en su corazón? ¿Acaso puede haber enojo, ira, molestia? Yo solo le digo, haga su autoexamen, como leía ahora Samuel en los Salmos. Escudriñame, Señor. ¿Qué está dirigiendo nuestras acciones? ¿Qué está dirigiendo nuestras motivaciones como cristianos o cristianas? Inclusive cuestionarlos si realmente ha habido una transformación y un arrepentimiento en nuestra vida. Pablo dijo, yo estaba profundamente enojado y estaba dispuesto a hacer todas esas cosas porque mi motivación no era el amor y el perdón de Dios, no era predicar a Cristo resucitado, sino, como vamos a ver más adelante, era hacerle caso a la encomienda que me mandaban los judíos, los fariseos y los sumos sacerdotes. Por eso Pablo dice, ojo, pero mi vida cambió por completo cuando fui llamado. Y vamos al versículo 12, ahí siempre en el capítulo, cuando dice, ocupado en esto,
ocupado en esos asuntos de persecución, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Por tercera vez en el libro de Hechos, Pablo está relatando su conversión. Ya lo había hecho en el capítulo 9, lo está haciendo en el 22, y aquí estamos nuevamente en el 26. Cada vez se añade algún detallito adicional. Pablo va en camino hacia Siria, hacia Damasco, en un viaje, voy a utilizar esta palabra, de odio y de ira en contra de los seguidores de Jesús. Va con su odio en la máxima expresión para aprender, matar y hacer renunciar a otros que se dicen ser cristianos. Pero no va por sí mismo, sino que va con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. Pablo tenía una excelente carrera política y religiosa como perseguidor de cristianos. Era sumamente exitoso en eso. Yo calculo que estaba en el top de perseguidores, ¿verdad? Y ocurre algo maravilloso. Pablo ve literal y figurativamente una luz del cielo. Dice el pasaje: vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol. ¿Usted se imagina ver el sol directamente? No podemos. ¿Qué es lo primero que nos dicen? No mira el sol directo, te vas a quedar ciego. Y esta luz era más brillante que el sol. Y esta luz le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y ahí, literalmente, porque hay una luz más fuerte que el mediodía, Pablo la ve en la luz. Y figurativamente también ve una luz espiritual en medio de su viaje de odio, de ira y de persecución. Y Dios le dice algo particular, Jesús le dice algo particular: Pablo, no seas necio, que pegarle patadas al aguijón, que es esa varita con punzón que utilizan los vaqueros, pastores, para guiar el ganado, es muy dura cosa. Ese aguijón con que vamos golpeando el ganado para que siga directo su camino es de necios. No lo seas, Pablo. Y Pablo le dice en el versículo 15: ¿quién eres, Señor? Y las palabras que vienen son maravillosas. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y estoy seguro que esas palabras cambiaron completamente la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Jesús está vivo, porque se da cuenta que Jesús reina en gloria, aquel que está persiguiendo, es su mismísima voz la que viene del cielo, y se da cuenta que al perseguir cristianos, a quien en realidad está persiguiendo es al mismísimo Mesías que las Escrituras mencionan. Y al perseguir a Jesús, estaba peleando contra el Dios de sus padres. Pablo dice: qué gran necio soy. ¿Qué consecuencia tiene esto para la vida de él? Y podemos aprender para nosotros. Y es que hay una completa transformación del corazón. Y en consecuencia de la transformación del corazón, hay una transformación de la mente, y en transformación de la mente, de nuestro modo de vivir. Y eso significa precisamente el arrepentimiento. El verdadero problema de Pablo estaba en su mente desde la perspectiva completamente equivocada de quién era Dios y quién era el Mesías que él había enviado. ¿Okay? Y esos aspectos, o sea, esa visión que él tenía respecto a quién debía ser el Mesías, dirigían sus acciones. Dirigían sus acciones como perseguidor, como juez inmediato de cristianos. Y Dios dice:
Este hombre, se lo dijo Ananías, me será útil para el ministerio. Por eso en el versículo 16 hay algo maravilloso que nuestro Señor Jesús, y aquí prestamos muchísimas palabras, muchísima atención a las palabras de nuestro Señor que dice, levántate, ponte de pie. Pablo está prostrado en el piso, humillado, ciego, y Dios le dice, levántate, ponte de pie. Ok, manos a las obras, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré de a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Y escuche el versículo 18 y por favor póngale mucha atención para que les abra los ojos, a fin de que se conviertan de la luz de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia en los que han sido santificados. Pablo está ciego físicamente. Y aquí yo hablo que a veces, y no me malentiendan, hay un poquito de buen humor divino. Porque Pablo está ciego y le dice, necesito que abra los ojos de las personas a quienes te voy a enviar. Necesito que les abra los ojos a quienes te envío como ministro y testigo. Ahora, ¿cuál es el propósito de abrir los ojos? Que solamente tengamos una vista más atenta. Son los ojos del corazón. Y es maravilloso porque nuestro Señor Jesús le dice a Pablo específicamente, y si puede subraye ese versículo 18 donde le dice, abrir los ojos significa pasar de las tinieblas a la luz. Esto es fuerte, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia a los que han sido santificados. Y aquí le hago un llamado a cada uno de ustedes, porque ese es el llamado que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pablo. Esos son lo que implica ver la luz y abrir nuestros ojos espirituales. Significa en primer momento identificar esto. Y yo le digo, valórese usted, cualquiera que sea el que usted crea que sea su estado espiritual. Y usted dirá, yo soy creyente. Más, yo soy un creyente maduro, soy una creyente madura. Llevo en iglesia 15 años, 20 años. No, yo soy un nuevo creyente, una persona que hace poco le entregó a su vida a Cristo. O usted dirá, no, yo soy un seguidor o una seguidora de Jesús. O quizás soy alguien que apenas está escuchando este mensaje. Pregunte lo siguiente. ¿Está mi vida dominada por la luz o por las tinieblas? Pregúntese, ¿está mi vida dominada por el poder de Dios o por el poder de Satanás? ¿Está usted convencido que por la fe en Jesús y en su sacrificio ha recibido perdón de pecados? ¿Está usted convencido, convencida que tiene herencia entre el pueblo de Dios? Aquellos que hemos dicho, sí, yo creo en la obra maravillosa de Jesucristo, de que Él es el Mesías, de que venció la muerte y resucitó, le puedo decir, han sido apartados, santificados por esa obra maravillosa. Ahora escuche este pasaje otra vez. Hemos sido apartados de las tinieblas, puestos en la luz. Hemos sido apartados
del dominio de Satanás y bajo el cobijo de Dios. Hemos sido apartados por la fe en Jesucristo para perdón de pecados. Y han sido apartados para herencia de nuestro Señor. Autoexamínese. En estos maravillosos versículos, Pablo da testimonio de cómo Dios ha obrado en su corazón para arrepentimiento, para perdón y para misericordia. Porque mientras él perseguía, él mostraba ignorancia e incredulidad de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que en ese maravilloso y perfecto hombre se cumplían todas las promesas, todas las profecías, toda la ley y los profetas se cumplían en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y dice el versículo 19. Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hay tres cosas aquí que nos dice el versículo 20 que no pueden separarse. Y una es que arrepentirse, como hablábamos hace un momento, implica un cambio total de nuestra mente y corazón. ¿Por qué? Porque abrazamos una nueva verdad. Nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos a Dios. Y el segundo elemento que lo acabo de decir, nos volvemos a Dios al abrazar esa verdad, y es decir, que hemos convertido nuestro corazón a Jesús. Y esto implica que aquel que se ha arrepentido, aquella que se ha arrepentida, que ha vuelto a Dios necesariamente por su transformación, hará obras dignas de arrepentimiento. Porque la vida de aquella persona que ha sido transformada da muestra, se traduce en obras que se muestran, que se perciben, que se identifican de alguien que se da como cristiano, que se presenta como cristiano, que tiene frutos, que es luz para los demás. Dice el versículo 21, por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Y viene el maravilloso versículo 23, que si puede también le pido que lo subraye o lo anote, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Y hay cuatro elementos que podemos sistematizar. En Jesús se cumplen la ley y los profetas, ya lo hemos dicho, todas las promesas. Si quiere puede apuntarse ahí, ponga Salmo 19, Salmo 22, Isaías 23, Isaías 53, Oseas 14, y después lo lee en casa. Y como todas esas promesas se cumplen en nuestro Señor. Pero el Mesías tenía que padecer. Y el testimonio de Cristo en su muerte por nosotros como castigo vicario de nuestro pecado es un claro ejemplo de padecimiento. Pero lo más maravilloso, y que las profetas también lo dicen, es que este Mesías vencería la muerte con resurrección. Y Él sería el primero en proclamar la luz a los pueblos judíos y a los gentiles. Y esto es absolutamente revolucionario, porque Pablo está diciendo, esta esperanza no es solamente para este pequeño pueblo, sino para todos aquellos que declaren que es el Señor. No importa si es un gentil, si es un judío o si es un gentil. Hay una parada en la defensa de Pablo. Porque Festo
Mientras Pablo se defendía, le dice en el versículo 4, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo le dijo una gran voz: Pablo, ¿estás loco? Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Es decir, Pablo, llevas 2 años preso. Más de 2 años preso. Te acusan de cualquier cantidad de cosas. Sales con cadenas y lo primero que dices: soy dichoso de hablar delante de ustedes. Abandonaste, como les decía hace un ratito, abandonaste tu exitosa carrera política de perseguir y matar cristianos. Estás diciendo que tu verdadero gozo está en la resurrección de Jesús. Estás siendo enjuiciado en una corte romana de César. Y además me dices que judíos y gentiles pueden recibir por heredad la promesa que le ha sido dado por Dios a su pueblo. ¿Estás loco, Pablo? Majaretas. Y Pablo le dice en el versículo 25: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Paremos ahí. Para quien no crea el evangelio, para quien aún no lo ha creído en fe, el evangelio es locura. Pero para el creyente, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Y me voy a dar el lujo de leer el siguiente versículo en Reina Valera 60, porque yo sé que su corazón usted sí se lo sabe. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Bien? Por eso no es de extrañar que Festo le dijera: Pablo, estás loco. Y Pablo le dice: no, Señor, sino que habla palabras de verdad y de cordura. Imagino que después de ver a Festo se vuelve otra vez hacia Agripa. Dice: porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Y le dice: Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Y le digo algo ahí: ¿quién estaba siendo enjuiciado en ese momento? ¿Quién estaba siendo puesto a prueba? Agripa. Porque Festo había llamado a Agripa diciéndole: Rey Herodes, usted entiende a este pueblo mejor de lo que yo lo entiendo. Y Pablo inicia su discurso diciéndole: Rey Agripa, usted es experto en la tradición judía, en nuestras controversias, en nuestra ley, en los profetas. Te presento este maravilloso mensaje de cómo los profetas, las promesas de Dios se cumplen en aquel que yo predico, llamado Jesucristo. Porque Él venció la muerte, ha resucitado. ¿Crees o no crees, Agripa? Y la respuesta de Agripa es: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Algunas versiones de ustedes podrán decir: por poco tiempo, o casi, o un poquito más. Pero lo que podemos decir es que Agripa le dijo: estuviste así de convencerme de que en Jesús se cumplían todas las promesas de la ley y los profetas. ¿Qué tan importante es ese casi? Estuve así. Estuve así de que se abriera el paracaídas. Estuve así de no chocar. Estuve así de que me perdonaran todos mis pecados. Estuve así de recibir la vida eterna. Estuve así de ver la luz y pasar de las tinieblas a la luz de Cristo. Estuve así de salir del dominio de Satanás al reino de Dios. Les digo algo:
Qué cosa más triste es ese casi. La palabra nos dice que el Evangelio será presentado, será predicado, será llevado adelante y habrán frutos. Pero en otras ocasiones la semilla caerá en un terreno totalmente árido o lleno de espinas, donde no rendirá fruto o donde el fruto será arrancado de una forma sumamente sencilla. Y Pablo contestó a Agripa en el versículo 29: quisiera Dios que yo fuera un poco tiempo en mucho, no solamente usted, sino todos los que están aquí, todos los que me oyen, llegaran a ser tal como soy, a excepción de estas cadenas. Y eso significa estas cadenas no están bien, no son bonitas, esta prisión pesa. Llevo más de 2 años en cárcel, siendo acusado, enjuiciado, pero la mejor etapa de mi vida no fue persiguiendo cristianos. La mejor etapa de mi vida no estuvo marcado por el odio, la ira ni el rencor. La mejor etapa de mi vida, mi libertad, la he recibido en Cristo. Y la mejor etapa de mi vida, a pesar de las pruebas, de las aflicciones, de la muerte, del llanto, de los azotes, del desprecio, de las amenazas, está en Cristo. Por eso él dice en una de sus cartas: mi vida antes de Cristo la tengo por basura. Yo le pregunto a usted, querido hermano y hermana, ¿ha abrazado usted tanto su vida en Cristo? Es decir, usted se siente tan gozoso, tan feliz, tan alegre, arrepentido, perdonado, completo, completa. Esta vida en Cristo, yo también la deseo que mis hijos y mis hijas la disfruten. Este gozo pleno, que mis padres, que mi esposo, mi esposa, mis amigos, mis amigas reciban esta maravillosa libertad. Y antes de cerrar, dice el versículo 30, el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Y mientras se retiraban, hablando entre sí, diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa le dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Se van con el casi, por poquito, casi me persuades de hacerme cristiano. Y la historia nos indica que una y otra vez la familia de los Herodes, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa papá y Herodes Agripa Junior y Berenice y no me acuerdo cuáles más, perdonen, son un montón, sistemáticamente rechazaron el llamado de Dios a arrepentimiento. Que no solo estuvo Pablo, estuvo Juan el Bautista, Santiago, etcétera, llevándoles ese mensaje, y hubo un rechazo sistemático. ¿Está haciendo usted lo mismo? Rechazando el mensaje por un casi. Y ellos dicen: Pablo pudo haber quedado libre de no haber sido que pidiera una apelación ante César. Pero lo que no saben es lo que Pablo no está preso, sino que su meta, porque Dios así lo dispuso, y lo vimos la semana pasada, es llegar a Roma y predicar delante de la corte de César y llevar el evangelio ante el pueblo romano. Y es que en las cadenas y en la prisión no estaba la celda de Pablo, sino porque en su corazón ya había libertad en Cristo Jesús. Yo le pregunto nada más: ¿usted ya ha sido persuadido plenamente por el Espíritu Santo? Y aquí hago esta afirmación, de que en Jesucristo, en nuestro Señor, se cumplen toda la ley y los profetas.
de que su muerte por mí, por usted, es suficiente sacrificio en una sola vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados. Y que su resurrección, maravillosa para reino en gloria, y porque en Él hemos sido reconciliados con nuestro Dios. ¿O acaso usted está todavía por poquito, en el casi casi? Me hago cristiano, me hago cristiana. Casi he puesto atención a este mensaje, pero todavía no he tomado el llamado de nuestro Señor que nos dice: ven a mis pies, sé mi testigo, transfórmate, arrepiéntete, transforma tu vida. Es una respuesta que usted puede responder. No sea como Agripa o como Festo, que dijeron: estás loco, esto no es para mí. Porque no eran palabras de Pablo, eran de nuestro Señor Jesucristo mandando un mensaje maravilloso. Y en esta mañana yo no puedo dejar pasar la oportunidad de que usted, si no ha puesto su vida delante de Dios, lo haga. Cerremos nuestros ojos en un tiempo de oración a nuestro Dios. Dios poderoso, dispusiste que todas tus promesas de libertad, de perdón, de esperanza, de vida eterna, de reconciliación contigo, se cumplieran en tu único Hijo Jesucristo. Entendiendo que nuestros pecados merecían muerte, pero que en Jesucristo recibimos un sacrificio perfecto, de una sola vez y para siempre. Porque la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada y su cuerpo fue molido por mi pecado, por nuestros pecados. Y que la fe, Señor, que ese sacrificio es suficiente, y el arrepentimiento delante de ti, Señor, ponemos. Porque queremos recibir, Padre, salir de las tinieblas a tu luz admirable. Queremos ser partícipes, Señor, de tu potestad, de tu amor y de tu dominio, y de salir de cualquier cosa que está bajo el brazo de Satanás. Porque queremos recibir herencia contigo, Señor, para vida eterna. Señor, si yo ya he hecho una decisión por ti en mi vida y he atendido este maravilloso llamado, gloria a ti, Dios Todopoderoso. Y si en esta mañana hay una persona que todavía no haya puesto su fe y su confianza en el Dios, en Jesucristo nuestro Señor, mueve su corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, capacite y lleve adelante, Señor, ese proceso de arrepentimiento delante tuyos y de plena fe y convicción que Jesucristo es el Señor y que en Él tenemos vida eterna y en que en Él hemos sido reconciliados contigo y que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y glorificamos, Dios Todopoderoso. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. El viaje continúa la próxima semana. Un momentito. Muchas gracias, Esteban, por la exposición de la palabra y sin duda alguna un reto especial, nuevo, por medio de la vida y el testimonio del apóstol Pablo aprendemos hoy. Voy a pedirle, hermanos, que nos pongamos en pie, por favor, para cerrar este servicio en el cual hemos reconocido
el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, su sacrificio perfecto. Y voy a leer para ustedes unos cuantos versos de 1 Tesalonicenses 5 para despedirnos, que dice así a partir del versículo 16: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El Señor les bendiga grandemente y que tengan un bonito domingo. Estamos despedidos.